Hay muchos ejemplos y es una pregunta muy bella la que usted está haciendo. Uno de los ejemplos más famosos es el Art Nouveau. El Art Nouveau, del cual tiene ustedes algunos ejemplos en algunas de las casas de los años 20 o antes aquí en Guadalajara, es un arte que en la arquitectura y en otras partes fue el resultado de la popularidad que alcanzaron los dibujos de Haeckel, que era un artista extraordinario y que dibujaba, se asoma al mundo microscópico con un detalle enorme, empieza a dibujar algas, heliozoarios, diatomeas, y esto se transforma en una corriente artística muy poderosa. En ciencia, de hecho, se dejaron de usar esos dibujos, fueron lamentablemente sustituidos por fotografías que son un poco más neutras, pero ese es un efecto absolutamente extraordinario. Las estaciones viejas del metro en París, de las cuales tenemos una al lado del Palacio de Bellas Artes, son un ejemplo maravilloso de Art Nouveau que salió precisamente de esa inspiración. La poesía en un momento dado se convierte en inspiración para nombres como los que usan los físicos teóricos para referirse a partículas subatómicas. Y un ejemplo que es absolutamente maravilloso y que los que hayan abierto un libro de bioquímica seguramente tendrán presentes, es que a menudo representamos a las proteínas. Ustedes saben que hay dos estructuras centrales en las proteínas, que son las hélices alfa y las hojas beta, y las representamos, como dice un colega que se acaba de doctorar en mi laboratorio, al principio parecen serpentinas. Esta idea de representar a las alfa hélices y a las hojas beta como si fueran listones provino de la esposa de un bioquímico estadounidense que había estudiado arte, que le empezó a ayudar a su marido a hacer dibujos y que resultaron ser tan extraordinarios que en términos pedagógicos, en términos divulgativos, que rápidamente se popularizaron, y ella fue elegida, él no, a la National Academy of Sciences. Sí, pero sí. Buenas tardes, doctor Lascano. ¿No se escucha? Perdón. La pregunta es en esto. Este proceso de la vida que usted nos acaba de explicar tan espléndidamente, todavía podría decirse que sigue en evolución, continúa, y en qué dirección o hacia dónde, cómo se vislumbra esa continuación del proceso. No, la evolución nunca ha cesado y nunca cesará. La evolución es un rasgo característico de todos los seres vivos, de todos los sistemas biológicos, y nunca se va a detener. Lo que pasa es que no lo podemos explicar, no podemos predecir. Probablemente la parte más radical que tenga Charles Darwin es cuando él dice que la selección natural produce resultados, pero no tiene fines y objetivos. Los seres vivos no evolucionan para hacerse resistentes a los antibióticos, no evolucionan para tener una mayor capacidad cerebral, no evolucionan para reproducirse en mayores números. Esos son resultados de las presiones de selección en un momento dado, en un ambiente específico y bajo presiones de selección muy concretas. En realidad, la biología es una disciplina histórica que me permite, a partir de los sistemas biológicos que estoy viendo, explicar lo que ocurrió en el pasado, pero no predecir en el futuro. Si me permiten usar una analogía otra vez literaria, Borges, en la Zoología Fantástica, dice que hay un ave, el ave Gophus, que vuela viendo hacia atrás porque no le interesa saber hacia dónde va, sino de dónde vino. Y eso es lo que hacemos los evolucionistas. Tratamos de explicar el presente a partir de asomarnos al pasado con distintas maneras. La mejor demostración de nuestra incapacidad para predecir los resultados de la evolución ya no son solo organismos tan extraordinarios como una gallina, que si se ponen a ver es un
producto extraordinario de la evolución, sino, por ejemplo, nuestra incapacidad para predecir virus como el de la influenza. ¿Quién hubiera predicho que iba a haber esas combinaciones de pedazos de genomas de RNA e iban a producir un virus como H1N1? Nadie hubiera podido predecir, aunque conocemos muy bien a los Flaviviridae, nadie hubiéramos podido predecir un virus como el Zika, aunque sus parientes cercanos como el dengue, el chikungunya, los hemos caracterizado. Entonces, en realidad yo creo que eso es parte de este proceso maravilloso en donde estamos viendo adaptaciones que se dan en todo momento, lo cual no significa que cualquier tipo de organismo sea posible. Por mucho que mute una drosófila, nunca se va a convertir en una zanahoria, porque hay restricciones genéticas, funcionales, anatómicas, que tienen atrás una historia. Bien, la última pregunta ahí con el señor. Bueno, la puedo hacer desde ya, nomás levantando la voz una vez que termine, que se cumpla. Buenas tardes. Bueno, yo creo que en nombre de todos los biólogos que estamos aquí quisiera saber cuál es el enfoque que podemos tener en un futuro, más que nada. ¿Cuál es el que, perdón? El enfoque que podemos tener los biólogos en un futuro. El que les guste. El que les guste, porque no hay un solo tipo de biología que sea legítima. Por ejemplo, durante muchos años, a resultas del desarrollo de la biología molecular, hubo un desdén académico, institucional, hacia la biología organísmica. Y, como decía don Ramón Margalef, los biólogos se dividieron en biólogos de bata y en biólogos de bota. Y los biólogos de bota eran considerados como meros cuentapatas o cuentabichos. Pero piensen en un país como México, que tiene una diversidad biológica tan extraordinaria que necesitamos de naturalistas que sepan reconocer los organismos, ver sus características, describir sus ciclos de vida, etc. Eso en modo alguno es antagónico o contradictorio con las disciplinas moleculares, con las disciplinas subcelulares. Son absolutamente complementarias. Y yo, de hecho, veo con mucha atención y esperanza que el desarrollo de la genómica ha permitido que la gente de repente asocie la expresión de ciertos genes con desarrollo corporal, con desarrollo organísmico y con la bioquímica. El buen biólogo, la buena investigadora en ciencias de la vida, tiene que saber de todo, desde los ciclos de vida de un elefante hasta cuáles son los intrones que se expresan en una secuencia de RNA. Y yo creo que lo que uno tiene que seguir es su vocación, y si algo nos hace falta en un país con la biodiversidad que tenemos, son más investigadores, más profesores y más estudiantes de ciencias de la vida, al margen de lo que les guste. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es en base a las proteínas. En el momento del empaquetamiento, ¿qué giros o qué tipo de inclusión en el DNA y en el RNA, qué es lo que hace a la proteína hacer cierta con los enlaces y todo, la función específica que cumple, qué es lo que lee esa función específica y cómo es que se modifica para llegar a una mutación que salga la función? Bueno, no sabemos cómo surgieron las proteínas, pero claramente las partes funcionales de una proteína tienen que ser las más antiguas. Por ejemplo, y ese es un problema que estamos estudiando en el laboratorio, bien, hoy precisamente me dijeron que nos habían aceptado un artículo al respecto. Si uno se fija en el sitio activo de las proteínas, uno de los aminoácidos más abundantes con mucho, es la histidina. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en el curso de la evolución, probablemente los primeros sitios activos de las proteínas que tienen histidina eran estructuras poco flexibles que fueron ganando especificidad. Por ejemplo, cuando se dan fenómenos de duplicación,
Las proteínas al principio eran proteínas probablemente muy poco específicas. Y déjenme poner un ejemplo. Si ustedes ven a un gringo que llega a Mérida y pide, quiero puerquito pibil, pues probablemente la marchanta del mercado de Mérida le va a dar un ataque de risa, pero le va a servir el plato de cochinita pibil. ¿Por qué tenemos tantas palabras para designar a los cerdos? Cerdo, chancho, marrano, puerquito, cerdito, etc. ¿Se dan cuenta que esa diversidad de palabras me permite usar cada uno de esos términos de una manera muy específica? Esa multiplicidad de términos me permite ser más preciso en el momento de expresarme. Lo mismo pasa con las proteínas. Los genes de las proteínas en el curso de la evolución se han duplicado muchas veces, lo que llamamos genes parálogos, por ejemplo, y entonces han divergido de manera tal que tenemos, por ejemplo, familias de amilasas o familias de deshidrogenasas que son específicas para distintos procesos. Pero sabemos muy bien desde los años 40, gracias a unos trabajos de bioquímica espléndida, sobre todo que se hacían en Alemania y en Estados Unidos, que si aumentamos la concentración de la proteína o si cambiamos los cofactores metálicos, la proteína puede cambiar su especificidad. Ahora, lo que no sabemos, ciertamente no lo sabemos, pero lo vamos a saber claramente, es cómo una cadena de aminoácidos adquiere una configuración terciaria tan específica. ¿Y por qué tengo tanta certeza en que lo vamos a poder saber? Porque tenemos cada vez maneras más eficientes de estar siguiendo el proceso de reorganización tridimensional de una proteína, no solo con mutaciones específicas, sino también con una serie de análogos de aminoácidos y demás. Pero esa es una pregunta abierta, maravillosa, para la que vamos a tener respuesta claramente en unos 10, 15 años. Bien, muchísimas gracias, doctor Lazcano, por esta magnífica lección. Muchas gracias.